Bien, buenos días a todos y todas que no haya saludado ya. Eh, Antes de iniciar la sesión de hoy, yo quiero escribir cómo es el proceso que viene después de la sesión de hoy o después del día de hoy. Entonces, no olvidemos que hoy es nuestra última sesión de clase en el sentido estricto de la palabra. Entonces, hoy vamos a trabajar los últimos temas que corresponden a esta asignatura y de acuerdo a la política educativa y evaluativa de la universidad, las 2 semanas que vienen son semanas para realizar el proceso de evaluación del tercer momento. En ese tercer momento, lo único que nos queda faltando, bueno, aparte de autoevaluación, coevaluación y todo eso, es lo correspondiente al 30% de la parte disciplinar, porque pues al fin y al cabo el otro 10% que corresponde a este corte, pues ya se ha establecido a partir de los talleres y los trabajos, incluido el que se dejó para el día de hoy. No recuerdo si había algún otro trabajo de este último corte. Si lo hay, pues eso va incluido dentro del 10%. Pero digamos que lo único que nos falta es el 30%, correspondiente a lo que llamábamos el examen final. Realmente no va a ser un examen, no va a ser como los parciales anteriores, donde ustedes se sientan a responder unas preguntas durante 2 horas, sino que yo tengo planeado una secuencia de actividades. Naturalmente, la idea no es que ocupe todas las 2 semanas, pero sí por lo menos la semana siguiente en el desarrollo de esas actividades. Todavía no se ha establecido cuál actividad va a ser, puede ser algo parecido a lo del taller que me tienen que entregar hoy, es decir, un trabajo escrito con una exposición en video, o podría ser otro tipo de trabajo, alguna cosa con el GeoGebra. Es una secuencia de actividades que les estaré presentando en la sesión siguiente, es decir, en la próxima sesión no hay clase, claro está, nuevamente hoy es el último tema, pero en la próxima sesión nos vamos a encontrar para que yo les describa o les informe cuáles son las actividades que tienen que desarrollar para ese 30%. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Ese mismo día también les mostraré o les daré los formularios o los formatos, perdón, para realizar el proceso de autoevaluación y de coevaluación. Entonces, ese mismo día como que dejamos establecido todo lo que corresponde al proceso evaluativo para que ustedes desarrollen las actividades que se propongan. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Y eso era como lo que quería informarles. Entonces, la próxima sesión nos encontramos en el horario de clase. Es el miércoles a las 10, tengo entendido, si no estoy mal. El miércoles a las 10 de la mañana nos encontramos. Nuevamente no es que vaya a dar ningún nuevo tema, pero sí les voy a informar lo correspondiente al proceso de evaluación del tercer momento, es decir, del 30% que está faltando. Eso era como lo que quería describirles en este principio de sesión. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con nuestro trabajo de la sesión de clase pasada.
¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento? ¿La pueden ver bien? Sí, profe. Listo, pues. Entonces tratemos de recordar qué fue lo que hicimos la sesión de clase anterior. La sesión de clase anterior nosotros trabajamos sobre el concepto de ecuación paramétrica de una recta a partir de 2 puntos. Digamos que ese es como el ejercicio central de esta parte de las rectas. Determinar una ecuación a partir de los 2 puntos o de 2 puntos por los que pasa la recta. Y entonces nosotros establecimos una fórmula para plantear esa ecuación paramétrica. Aquí estoy mostrando, creo que un ejemplo que hicimos el lunes, o no sé si lo hicimos el lunes, si no, pues igual aquí es un ejemplo parecidísimo a los que hayamos hecho, perdón, el miércoles, a los que hayamos hecho el miércoles, con la misma estructura. Profe, perdón, qué pena interrumpirlo. Dime. Es que en el chat un compañero escribió. Sí. Sí, Juan Andrés. Es hoy hasta medianoche. La fecha está ahí establecida en el archivo de Moodle. Si me equivoqué con la fecha, ya lo corrijo, no hay problema. ¿Qué? Puse mal la fecha. Yo lo había puesto para que fuera 8 días, 15 días después de que lo dejé, pero bueno. Era para hoy. Entonces voy a ir corrigiendo eso. Qué raro, porque me habrá... Ah, ya sé por qué nos quedó hasta por la mano. Error mío. Error mío, pero ya lo voy a corregir. 21, grupo 2, sí, claro, el último día de clase. No, pero ahí dice, es que puse 000. Ya. Ya sé en qué la embarré, excúsenme. Excúsenme. Editar ajustes. 23:59. Fecha de entrega. Aquí. Claro, es que si uno pone 00000, le muestra es hasta esta mañana, no la medianoche de hoy. Listo. Sí, creo que ya quedó corregido. ¿Pueden revisar, por favor? O sea, quedó hasta las 11:59 de la noche del día de hoy. Listo, pues. ¿Sí? ¿Sí quedó bien? ¿Ya revisaron? Voy a dar un minuto para... Listo, pues. Sí, profe, ya se actualizó. Listo. Muchas gracias por el aviso. Digamos que fue un error de confusión con el manejo de la hora, pero bueno. Bien, entonces, les estaba mencionando que nosotros habíamos discutido la sesión anterior el trabajo de encontrar la ecuación paramétrica de una recta a partir de 2 puntos por los que pasa la recta. Esa ecuación se fundamenta en lo que nosotros llamamos el vector director. Y nosotros hablamos de cierto proceso para encontrar ese vector director. Y también establecimos el formato paramétrico para esa ecuación, que era como XYZ igual a T por B más P, donde P es alguno de los 2 puntos que ya sabemos por los que pasa la recta. Entonces digamos que hasta ahí no hay ningún misterio, creería yo. Hoy vamos a hablar en esta primera parte de otro tipo de ecuación de la recta, que es lo que se llama la ecuación simétrica, y vamos a ver rápidamente para qué se puede utilizar. Y entonces, para describir el proceso de encontrar la ecuación simétrica de una recta, vamos a considerar algo que no sé si yo les había alcanzado a mencionar la clase pasada. Y es que cuando yo tengo la ecuación paramétrica de una recta, yo puedo separar esa ecuación paramétrica por componentes, igualando primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente. Y entonces, en este ejemplo que les estaba mostrando, si esta es la ecuación paramétrica, entonces esta es su descomposición por componentes. X igual a 2t más 2
y igual a 7t menos 1, z igual a 4t más 3. ¿Sí es claro eso? ¿Sí lo habíamos mencionado la vez pasada? Sí, señor. ¿Para qué hago yo este proceso de separar esto por componente? Si ustedes miran cuidadosamente, y aquí esperen que se me fue un poquitico. Mejor. Ustedes ven cuidadosamente, en estas ecuaciones por componente aparece la variable t siempre al lado derecho. Entonces yo puedo realizar un proceso algebraico bastante sencillo, que es simplemente despejar de cada una de esas ecuaciones la variable t. Y la manera de despejarlo simplemente es, pues por ejemplo en esta primera ecuación, cojo este número, lo paso a restar y luego cojo el número que está multiplicando a t y lo paso a dividir. Y entonces en esta primera ecuación el despeje me da t igual a x menos 2 sobre 2. ¿Sí es claro cómo se produce ese despeje? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces miren que en la segunda componente, al despejar t, me da y más 1 sobre 7, y en la tercera componente, al despejar t, me da z menos 3 sobre 4. Y entonces aquí yo tengo tres ecuaciones, todas igualadas a la variable t. Y entonces, como yo veo que todas estas ecuaciones a la derecha tienen la misma variable, yo puedo igualar el lado izquierdo de las tres ecuaciones. Porque como el t es el mismo para todos, entonces yo puedo igualar x menos 2 sobre 2 por y más 1 sobre 7, perdón, x menos 2 sobre 2 igual a y más 1 sobre 7 igual a z menos 3 sobre 4. Y esto que queda así, después de ese proceso, que es lo que la literatura llama muchas veces la eliminación de parámetros, esto que me queda es la ecuación simétrica de la recta. Entonces quiero que miren cuidadosamente cómo se llega a la ecuación simétrica, o una de las formas de llegar. Para llegar a la ecuación simétrica, lo primero es plantear la ecuación paramétrica, que fue la que vimos la vez pasada, separarla por componente, despejar la variable t y al final igualar todo lo que aparezca al lado izquierdo de esa ecuación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro para todos eso? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, yo quisiera que por favor, si es claro ese proceso, me regalaran rápidamente la ecuación paramétrica y simétrica de esta recta que pasa por estos dos puntos. Yo creo que se demoran por ahí 3 minuticos haciendo ese ejercicio. Por favor, háganlo y me cuentan cuánto les dio la ecuación paramétrica y cuánto les dio la ecuación simétrica.
¿Listo? Ok, Contreras nos muestra una ecuación simétrica. Tengan en cuenta que de la misma forma en que la vez pasada nosotros podíamos tener diversas respuestas para la ecuación paramétrica, es decir, dependía de quién escogiéramos como el vector director, es decir, cuál el punto final, cuál el punto inicial, y después dependía de quién escogiéramos como P, y entonces posiblemente algunos de ustedes les den respuestas distintas a los otros. Pero a Contreras le da esta ecuación simétrica que ustedes están viendo en el chat. ¿Les dio lo mismo o no? No, señor. No. ¿Cuál te dio a ti? Escríbela en el chat, por favor. Ya. Sí, profe, a mí me dio igual. Listo. No se preocupen si no les da lo mismo. Ya les voy a decir cómo se verifica si la ecuación simétrica quedó bien o no. Es decir, menos x menos 2. Ah, tú cogiste fue el otro número. Sí, Como señor. punto x menos 2, y menos 4. Sí, hay varias variantes. Les voy a mostrar cómo verificar si la tienen bien o no. Ustedes ven estos dos puntos originales, el punto 2, 4, 6 y menos 1 y 1 menos 5 menos 7. Esos puntos los pueden reemplazar en la ecuación, los dos, en la que cada cual obtuvo. Puede reemplazar esos puntos por la ecuación. Es decir, reemplazar, por ejemplo, x por 2, y por 4, z por 6, y después reemplazar x por 1, y por menos 5 y z por menos 7. Y cuando ustedes reemplazan esos puntos en la ecuación, si la ecuación les quedó bien, al reemplazar los tres números que aparecen al reemplazar, deben darles exactamente iguales. Si es claro el procedimiento, es decir, por ejemplo, a Contreras le dio menos x menos 1 igual a menos y más 5 sobre 9 igual a menos z más 7 sobre 13. Entonces, si uno quiere verificar que efectivamente sea la ecuación simétrica, entonces, por ejemplo, coges el punto 2, 4, 6 y lo reemplazas en esa ecuación. A x lo reemplazas por 2, a y lo reemplazas por 4 y a z lo reemplazas por 6. Y si la ecuación está correcta, es decir, si está bien calculada la ecuación, entonces al reemplazar tanto el punto 2, 4, 6 como el punto 1 menos 5 menos 7 les tiene que dar los mismos tres números en cada uno de las igualdades que se plantean. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, por favor, verifiquen. Por favor, verifiquen si efectivamente les dio bien la ecuación que ustedes hayan propuesto. Si no les da, entonces en algo se equivocaron a la hora de plantear la ecuación simétrica. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dime. Es que no me quedó claro lo último. Es decir, el resultado al reemplazar los dos puntos en la ecuación simétrica, ¿nos tiene que dar las mismas coordenadas o tiene que dar el mismo resultado? Te explico. Gracias, Voy a, profe. co- voy a coger esta ecuación. A ver. Voy a coger la ecuación que te dio a ti. ¿Listo? X menos... tú eres naranjo, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces la ecuación que te dio a ti fue esta. X menos 2 sobre... espérate,
X menos 2 sobre 3. ¿Me la vas leyendo, por favor? ¿Igual a quién? A Z, no, Y menos 4 sobre 9. Y menos 4, Y menos 4 sobre 9, igual. Y Z menos 6 igual a 13. Z menos 6 sobre 13, ¿no? Z menos 6 sobre 13, sí, señor. Entonces, mira, por ejemplo, yo voy a reemplazar el punto 2, 4, 6. Entonces, al reemplazar el punto 2, 4, 6, X lo reemplazo por 2, Y lo reemplazo por 4, Z lo reemplazo por 6. Y hago los cálculos. 2 menos 2 da 0, sobre 3 da 0. Entonces, cuando reemplazo acá, este me da 0. Cuatro menos 4 da 0, sobre 9 da 0. Entonces, este también da 0. Y 6 menos 6 da 0, sobre 13 da 0. Entonces, este da 0. Entonces, aquí los tres dieron iguales. Entonces, este punto funciona, por decirlo de alguna manera. Y ahora tienes que hacer lo mismo con estos 3 puntos. Reemplazar en la ecuación que te dio y verificar que los 3 números que aparezcan ahí den iguales. Ah, listo, profe, gracias. Den iguales entre sí, ¿no? Es decir, puede que no den otra vez 0, 0, 0, pero de pronto dan 5, 5, 5 o 2, 2, 2. Lo importante es que los 3 den iguales. Entonces, así uno sabe si la ecuación simétrica le quedó bien o no. ¿Sí me hice Listo. entender? Sí, ahora sí me quedó claro, gracias. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, por favor, verifiquen y entramos a discutir a partir de esta misma idea cómo puedo yo establecer ciertas propiedades de las rectas. Entonces, van verificando mientras yo voy presentando lo que viene a continuación. Aquí dio una ecuación simétrica, muy seguramente no la misma que les dio a todos. ¿A alguno de ustedes les dio esta exactamente? X menos 2 sobre menos 1. O estoy cogiendo otra. Escúcheme que pronto cogí otro ejemplo. Cogí el punto 2, 4, 6, 4, 6. No, así no. No es la misma de ninguno. Es el mismo vector director del primero, pero con otro punto. Pero igual, como les digo, pueden ser varias ecuaciones simétricas. Por eso no nos vamos a poner a pelear. Aquí hay otro ejemplo y aquí aparece esto de acá. Listo. Regáleme un minuto. ¿Para qué sirve esta ecuación simétrica? Entre otras cosas. Es decir, las ecuaciones simétricas y las ecuaciones de las rectas en general sirven para describir o caracterizar muchas propiedades de las rectas. Pero digamos que la propiedad fundamental que uno siempre busca a la hora de hablar de una recta o de cualquier objeto geométrico es determinar si un punto está o no está en el correspondiente objeto geométrico. Es decir, por ejemplo, en el caso de las rectas, digamos que la pregunta básica es si dado cierto punto, esa recta pasa o no pasa por ese punto.
Entonces, por ejemplo, miremos esto que estoy planteando acá. Supongamos que yo tengo la recta que pasa por estos dos puntos y yo quiero saber si esa recta pasa por este otro punto. Entonces yo conozco o tengo la recta que pasa por el punto 1, 2, menos 1 y el punto 3, 5, 7 y quiero saber si esa recta también pasa por el punto 0, menos 2 y 7. Para responder esa pregunta, lo que nosotros vamos a hacer es, primero que todo, calcular la ecuación simétrica de esta recta. Es decir, la ecuación simétrica de la recta a partir de estos dos puntos. Estos son los puntos que determinan la recta. Este punto de acá es el que queremos saber después de tener la ecuación de la recta, si pasa o no pasa la recta por ahí. Entonces yo calculo la ecuación simétrica de la recta y yo voy a hacer lo siguiente. Aquí, ¿por qué quedó esto así tan feo? Pensé que ya tenía la respuesta. Entonces, esta es la ecuación o es una ecuación simétrica de la recta. Con cualquier otra funcionaría también. Rápidamente voy a ver que se cumpla, que si es una ecuación correcta, reemplazo por 1, 2, menos 1, y aquí me da 0, aquí me da 0, y aquí me da 0, y reemplazo por 3, 5, 7, y entonces aquí me da 2 sobre 2 me da 1, 5 menos 2 me da 3 sobre 3 da 1, y 7 más 1 sobre 8, 7 más 1 da 8 sobre 8 también da 1. Entonces esta ecuación simétrica está bien calculada. Puede haber otras, pero esta ecuación me quedó bien calculada. Y entonces tengo la ecuación simétrica de esta recta. Para ver si este punto está o no está en la recta, pues simplemente ahora reemplazamos el punto, este de acá, en esa recta, en esa ecuación. Es decir, cogemos esta ecuación y reemplazamos el punto en esa ecuación. Cuando lo reemplazamos, y es la misma idea de lo que les había dicho hace un rato, simplemente es poner x igual a 0, y igual a menos 2 y z igual a 7. Cuando reemplazamos nos da lo siguiente. Cuando reemplazamos nos da menos 1/2 igual a menos 4/3 igual a 1. ¿Sí es claro de dónde salieron esos tres números? Sí, señor. Sí, profe. Y entonces, como los tres números son diferentes, de hecho, como los tres números no son iguales, pues esto es una inconsistencia. Una inconsistencia es cuando a mí me dicen, por ejemplo, que menos 4/3 es igual a 1, o cuando me dicen que menos 1/2 es igual a menos 4/3, o cuando me dicen que 1 es igual a 0. Esto es una inconsistencia. Y cuando hay inconsistencias, entonces la recta no pasa por ese punto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro el funcionamiento de esto? Sí, señor. Entonces, a partir de la ecuación simétrica, yo puedo determinar cuándo un punto está o no está en la correspondiente recta. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Esa es una aplicación de las ecuaciones de la recta. Quiero que miren este ejercicio. Rápidamente, tengo la recta que pasa por estos dos puntos. Quiero saber si este punto está o no está en esa correspondiente recta. 5 minuticos, por favor.
Sí pasa, Joan. ¿Me regala la Sí, ecuación profe. simétrica, por favor? Pues la que a mí me dio es x menos 2 Listo, dame un segundo. X menos 2 igual a menos 10 sobre 4 espérate atrás. Hola, X Carol. menos 2 igual a menos y sobre 4 menos Y sobre 4 igual. a z menos 7 sobre 6. ¿Ya verificaste esa ecuación? Sí, profe. Déjame revisarla un segundo. Cojo estos dos puntos para verificar. El punto 207, pues obviamente aquí me da 000. Y el punto 141 me da 1 menos 2 me da menos 1. Menos 4 sobre 4 da menos 1 también. Y 1 menos 7 da menos 6 sobre 6. La ecuación está bien. Y entonces ahora reemplazamos el punto 124. Este punto es el que tenemos que reemplazar. Entonces, cuando reemplazo 124, esto me da 1 menos 2 me da menos 1, pero menos 2 sobre 4 me da menos 1 medio, y 4 menos 7 me da menos 3, aquí da menos 3 sextos. Los tres números son iguales, Joan. No, profe, es que me faltó un paso, profe. Qué pena. No te oí bien, espérate un segundo, así es mi volumen, que aquí están haciendo ruido. ¿Me decías que qué? No son los mismos, ¿cierto? No, sí, sí, ahí me quedó mal a mí. Me confundí en una cosa, pues. Pero si te das cuenta que al reemplazar los números no son iguales, es decir, esto es una inconsistencia. Miren, para que esté en la recta, todos los tres tienen que dar iguales. A mí no me sirve, por ejemplo, que solo estos dos den iguales. Yo necesito que todos los tres den el mismo número. Entonces, esto también es una inconsistencia. Como esto es inconsistente, entonces el punto no está en la recta. ¿Cuál punto? El punto 1, 2, 4. No está en la recta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Claritos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Quiero cerrar esta primera parte de la clase con otra aplicación. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. La noción de paralelismo y perpendicularidad es una noción, digamos que, usual para las rectas. Nosotros tenemos más o menos una noción de lo que significa que dos rectas sean paralelas o dos rectas sean perpendiculares. Lo interesante es que nosotros podemos establecer eso en términos de sus vectores directores. Si yo tengo dos rectas, esas dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos. Y nosotros podemos determinar que son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Ortogonales, no olviden que aquí utilizamos la palabra perpendicular y ortogonal en el mismo sentido. Entonces, más aún, si yo tengo dos rectas y quiero encontrar el ángulo entre esas dos rectas, yo lo puedo encontrar simplemente calculando el ángulo entre sus vectores directores. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una recta que pasa por estos dos puntos y tengo esta otra recta que pasa por estos otros dos puntos, si yo quiero encontrar el ángulo entre esas dos rectas, yo necesito determinar sus vectores directores y hallar el ángulo entre esos vectores directores.
Entonces quiero que me presten atención cuidadosamente. Entonces quiero que miren la idea. La recta L1 pasa por estos dos puntos. Entonces, si yo cojo este como punto final y este como punto inicial, este sería el vector director de esa primera recta. Y el vector director de la otra recta sería este vector, -2, 5 y 11. Y entonces, si yo quiero encontrar el ángulo entre esas dos rectas, pues simplemente calculo el ángulo entre estos dos vectores. ¿Ustedes recuerdan cómo calcular ángulo entre vectores? ¿Sí se acuerdan de esa fórmula para calcular ángulos entre vectores? Que era como coseno a la -1 del producto puntos sobre el producto de las normas. ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Entonces, por favor, para cerrar esta primera parte, quiero que calculen el ángulo entre estos dos vectores y cuando tengan ese ángulo, ese precisamente es el ángulo entre las dos rectas con esos vectores directores. Entonces, rápidamente, regálenme el ángulo entre esos dos vectores directores. ¿Listo? Profe, ¿puede subir el documento un poquito, por favor? ¿Listo? ¿Ahí está bien? Perdón, bajarlo un poquito para ver lo que estaba arriba, profe. Ok. Sí, está bien, profe. Pero necesita, aquí lo tengo todo. ¿Listo? Mejor así.
83.81. Sí, señor. El ángulo entre esos vectores directores es el ángulo entre las rectas. Tengan en cuenta que para que los vectores directores fueran perpendiculares, el ángulo tendría que haber sido de 90 grados. Entonces, ni los vectores directores son perpendiculares, ni tampoco paralelos, porque para que fueran paralelos, el ángulo tendría que ser o 0 o 180 grados. Entonces, aquí podemos determinar que esas dos rectas no son ni perpendiculares ni paralelas y que el ángulo entre ellas es de 83.81 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Faltan 10 para las 11. Tomémonos un descanso. Volvamos a las 11:05. Tomémonos un descanso de 15 minutos. A las 11:05 volvemos y hablamos sobre otro objeto geométrico que también queremos representar por medio de ecuaciones.
¿Siguen ahí? ¿Me oyen? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Listo, pues. La idea sobre la que nosotros hemos estado trabajando hasta el momento, digamos que la idea base, es que a partir de 2 puntos, yo puedo construir una recta que pasa por esos 2 puntos. Digamos que eso es, digamos que eso es muy conocido, muy natural, tanto en el plano como en el espacio. Eso es totalmente cierto. Y lo que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora es cómo construir ecuaciones para esas rectas que pasan por 2 puntos. Si yo en vez de tener 2 puntos tengo 3 puntos, como en este caso, yo no puedo garantizar que haya una recta que pase por esos 3 puntos. Si ustedes miran cuidadosamente los 3 puntos de acá, en el espacio, dense cuenta que no hay, o se ve relativamente evidente que no hay una recta que pueda pasar por esos 3 puntos. Para que eso se pudiera lograr, este tercer punto debería estar como metido entre estos dos. Es lo que la literatura llama que los puntos sean colineales. Es decir, que los 3 puntos puedan mostrarse dentro de una línea. Pero en general, como en este caso, si yo tengo 2 puntos, si yo tengo 3 puntos, no hay una recta que pase por esos 3 puntos. Lo que sí puedo construir con 3 puntos es lo que se conoce como un plano. Si yo tengo estos 3 puntos de acá, yo puedo construir un plano que pasa por esos 3 puntos. Pero lo hago un poquitico para que se vea más claro que el plano pasa por los 3 puntos. Es decir, dense cuenta que en este plano están los 3 puntos que nosotros habíamos considerado. Y entonces la idea vuelve a reproducirse con respecto a lo que estábamos analizando hasta este momento. Si yo tengo 3 puntos, yo sé que hay un plano que pasa por esos 3 puntos. Yo quisiera poder determinar una ecuación para ese plano. De la misma forma que cuando teníamos 2 puntos, nosotros queríamos determinar una ecuación para la recta que pasaba por esos 2 puntos. Esa es de alguna forma la idea que nosotros pretendemos desarrollar a continuación. Y para desarrollar esa idea, nosotros vamos a considerar ciertas definiciones. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Todos pueden ver el archivo de Word? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren la idea. Yo sé que dados 3 puntos, existe un plano que pasa por esos 3 puntos. Para construir la ecuación de ese plano, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Yo tengo 3 puntos que yo llamo P, Q y R, y yo voy a considerar el plano que pasa por esos 3 puntos. A partir de estos 3 puntos voy a construir 2 vectores. No sé si yo les había hablado en algún momento de esta notación. El vector PQ es el vector cuyo punto inicial es P y cuyo punto final es Q. Y el vector PR es el vector cuyo punto inicial es P y cuyo punto final es R. Entonces yo tengo 3 puntos, P, Q, R, y voy a construir el vector PQ, que es el vector que nace de P y termina en Q, y el vector PR, que es el vector que nace de P y termina en R. Una vez yo tengo esos 2 vectores, yo voy a calcular lo que se denomina como el vector normal de ese plano. El vector normal de ese plano se calcula o se construye
calculando el producto cruz entre el vector PQ y el vector PR. Es decir, el vector normal a ese plano simplemente se calcula calculando PQ, calculando PR y luego haciendo el producto cruz entre esos dos vectores. Por ejemplo, yo tengo estos tres puntos, el punto P, que es 1, 1, 3, el punto Q, que es 2, 5, 7, y el punto R, que es el punto 3, 1, menos 4. A partir de esos puntos, yo voy a construir el vector PQ y el vector PR. El vector PQ, pues simplemente es el punto Q menos el punto P, que en este caso a mí me da 1,4,4. Y el vector PR es el vector, para calcular PR, cojo R y le resto el punto P. Y entonces en este caso el vector PR da 2,0, menos 7. ¿Sí es claro de dónde salieron estos dos vectores? ¿Sí es claro cómo se obtuvieron esos dos vectores? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, profe. Y entonces, una vez tengo esos dos vectores, para construir el vector normal al plano que pasa por los tres puntos, pues yo simplemente voy a hacer el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Sí recuerdan cómo se calculaba el producto cruz entre vectores? ¿Sí hablamos nosotros de eso? Sí, señor. Con la matriz. ¿Con la matriz? ¿O había también otra fórmula directa? Con cualquiera de los dos. Por favor, calculen el producto cruz entre esos dos, el producto cruz entre esos dos vectores y me dicen cuál es el resultado. ¿Listo? Pues una pregunta. ¿Listo? Cuéntame. En el vector PR, ¿no sería 7? No, porque mira que R es menos 4 y entonces sería menos 4 menos 3, que eso da menos 7. ¿No? Porque es Sí, el punto final menos el punto inicial. listo. ¿Cierto? Sí, señor. Gracias. Listo. ¿Sí ven todos el producto cruz entre los dos vectores? Lo que calculan los compañeros ahí, ¿sí lo ven? Sí, señor. ¿Están todos de acuerdo con ese resultado?
¿Sí están todos de acuerdo con ese resultado? Sí, profe. Entonces, es el vector normal sería el vector, está 28, 15 y menos 8. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Que es menos 28, profe. Menos 28. Listo, pues. Menos 28. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, a partir de ese vector normal es que nosotros vamos a construir la ecuación del correspondiente plano. Esa ecuación se fundamenta en el punto P, que es un punto de los tres que hayamos escogido, es decir, aquí escogimos a este como P, a este como Q, a este como R, entonces este es P, y este es el vector normal del plano. Entonces, a partir de esos vectores, a partir de este vector normal y a partir de este punto P, nosotros construimos la ecuación del plano siguiendo esta fórmula. Esta fórmula consiste en coger tres variables, X, Y y Z, y multiplicar cada variable por cada una de las componentes del vector normal. Entonces, en este caso, tengo este vector normal y entonces yo multiplico la primera componente por, o mejor dicho, la primera componente del vector normal por X, la segunda componente del vector normal por Y y la tercera componente del vector normal por Z. Y eso lo igualo al producto punto entre este punto P y este vector N. Entonces, tengan en cuenta que en esta ecuación hay tres variables, la variable X, la variable Y y la variable Z, cada una multiplicada por la componente correspondiente del vector normal igual a ese producto punto entre el vector P y el vector N. Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo para que veamos la idea. Yo tengo tres puntos, estos tres puntos de acá, el punto P que es 1,4,5, el punto Q que es el punto 2, menos 1,6 y el punto R que es el punto 3,0,8. Y entonces lo primero que voy a tratar de hacer es calcular para encontrar la ecuación del plano el vector PQ y el vector PR. Y entonces el vector PQ me da 1 menos 5, 1 y el vector PR me da 2 menos 4, 3. Si estamos de acuerdo en ese proceso de este vector PQ y de este vector PR. Sí, profe. Listo, pues. A partir de eso calculamos el vector normal. El vector normal, como les decía, es el producto cruz entre el vector PQ y el vector PR. A mí en este caso el producto cruz entre PQ y PR me dio el vector menos 11, menos 1 y 6. ¿Sí dio efectivamente eso el producto cruz? Por favor, verifíquenlo.
Sí, va. ¿Sí estamos de Sí, acuerdo profe. con este producto cruz? Listo, pues. Y una vez tenemos eso, aplicamos esta fórmula, la que les había mostrado ahorita para la ecuación. Entonces miren cuidadosamente cómo funciona. Este es el vector normal, que es -11, -1 y 6. Entonces yo multiplico cada componente de ese vector normal a las variables. Entonces me da -11x, -1 por y, más 6 por z. Y eso lo igualo con el producto punto entre el punto P, que aquí lo tengo que es 1,4,5, y el vector normal que nosotros habíamos obtenido. Entonces yo calculo el producto punto entre este vector y este vector. ¿Cuánto da el producto punto entre esos dos vectores? ¿Sí da efectivamente 15, como estoy mostrando ahí abajo? Sí, profe. Y entonces esta de acá es la ecuación del correspondiente plano. Naturalmente este -1 más -1 por y se puede escribir como -1y o -y. Y esa sería la ecuación de ese plano. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro el funcionamiento del proceso? Sí, señor, profe. Entonces miremos el siguiente ejercicio para ver si es claro. Ejercicio. Hallar la ecuación del plano que pasa por tres puntos. 1,1,3, 2,5, -1 y 4,1,7. Por favor, hagan el ejercicio.
¿Sí están de acuerdo con la respuesta de Contreras? Ah, profe, lo hizo muy rápido, todavía no lo acabo yo. Listo, pues. Entonces, 3 minuticos más. Contreras ya puso su respuesta ahí y revisamos. ¿Ese menos 18 qué es, Guerrero? Rodríguez. Ah, la ecuación del plano, profe, pero pues veo que me está quedando diferente. Ya reviso. Pero es que la ecuación no debe dar un número, ¿no? La ecuación debe dar toda una expresión de 3 variables. Porque no olvides que ahí hay una X, una Y y una Z. Esas quedan como variables dentro de la ecuación. ¿Qué dicen los demás? ¿Si está bien corregida, está bien calculada la ecuación del plano? Sí, profe, me dio lo que le había pasado a usted. Los demás, ¿y es claro el proceso? Sí, profe. Eso era lo último que quería discutir con ustedes en este curso.
cómo obtener la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. Ya entonces daríamos por cerrado el curso. No sé si hay alguna pregunta. Como les dije al principio, nos veríamos en la sesión del miércoles. Pues no creo que la haga toda. Yo creo que hago simplemente es para mostrarles, por decirlo de alguna forma, cómo se va a evaluar. Y eso sería todo. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces nos vemos el miércoles. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Que estén bien. Feliz día. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao.